Jóvenes estudiantes del cuarto año de educación secundaria, sean ustedes muy buenas tardes. El tema de hoy eh, es la guerra de Indochina o la guerra de Vietnam, ¿no? Que es pues un tema muy, muy interesante dentro de el periodo en que esta se llevó a efecto, ¿no? Acá tenemos nosotros los antecedentes, ¿no? Que se realizaron en esta guerra de Indochina o Vietnam, ¿no? Estamos viendo, ¿no? En qué lugar se llevaron a cabo estas guerras, ¿no? Realmente fueron muy, muy negativas en el aspecto de consecuencias. Los antecedentes de esta guerra, que se dio entre 1947 a 1975, Vietnam era una colonia francesa y vivía bajo el dominio de este país europeo. Y en la Segunda Guerra Mundial, el Japón invade y domina Indochina, en parte formado por Camboya, Laos y Vietnam. El ordenamiento que surge tras la guerra fue el momento perfecto para que Vietnam declarara su independencia junto a Laos y Camboya, ¿no? Los vietnamitas crearon la Liga Revolucionaria para la Independencia de Vietnam, relacionada con el Partido Comunista, y tenía a Ho Chi Minh como líder, ¿no? Un revolucionario que ansiaba la independencia del país, tal como sucedía con el resto del pueblo. Vamos a ver lo que es la independencia de Vietnam y la división del territorio. Y cuando llega el fin de la Segunda Guerra Mundial, se inicia el proceso de colonización, ¿no? Culminando la pelea entre guerrilleros y tropas francesas. Y la derrota de los franceses los obliga a aceptar la independencia en la Conferencia de Ginebra en 1954, ¿no? Francia reconoce entonces pues la independencia de Laos, Camboya y el Vietnam. Y queda definido también que este último se subdividiría en dos. Bien en el norte, que era gobernado por el socialista Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, gobernado por el capitalista y aliado de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Ngo Dinh Diem. Desde el principio, es evidente pues que la reciente independizada república convivían dos modelos de ideologías antagónicas, ¿no? Y la diferencia entre ambas era tal que ni los acuerdos que surgieron después de retirarse, los franceses lograron pues mejorar la estabilidad de los vietnamitas, ¿no? Ahí tenemos a uno de los líderes eh, de Vietnam, ¿no? Aquí cuando se da la declaración de la independencia vietnamita. Muy bien. Luego tenemos a Indochina, ¿no? Un mapa de 1954 a 1956, ¿no? Aquí se ve la destrucción de Bien Huyen, ¿no? Que fueron parte importante, ¿no? de, esta, de esta guerra de Vietnam.
Bien, ¿y qué se dio pues en la guerra de Vietnam? ¿No? En la guerra de Vietnam fue un conflicto bélico entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que se dio entre los años de 1955 y 1975. Y esta guerra se caracterizó por contar con la participación de los Estados Unidos, quien apoyaba a Vietnam del Sur, y la Unión Soviética, que apoyaba a Vietnam del Norte. Acá la guerra de Indochina es un antecedente de este conflicto, ya que había dejado el país dividido, al sector norte con un régimen comunista y al sur con un régimen capitalista. O sea, pues, eh, algo antagónico, ¿no? Que era muy difícil que se pueda llegar a buenas conclusiones, ¿no? Y la división, pues, se originó debido a que la República de Vietnam del Sur, tras un golpe de Estado en 1956, no quiso apoyar el referéndum de reunificación, hecho que indudablemente, pues, desencadenó la guerra entre todos los países, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, a los marines americanos, ¿no?, en toda esta guerra, todos con sus pertrechos. Soldados norteamericanos llegando al territorio de batalla, ¿no?, aquí en Vietnam. Aquí vemos las causas y consecuencias de la guerra de Vietnam, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas, no? Las principales causas de la guerra de Vietnam podemos nosotros enfocarlas hasta en 5 puntos, ¿no? La primera dice el intento de destruir al gobierno de Vietnam del Sur por parte de algunas guerrillas comunistas de la zona, como el Frente de Liberación Nacional y el Vietcong. El propósito de Vietnam del Norte de formar un solo país comunista en alianza con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era China. Otra causa es el incidente del Golfo de Tonkin en el año de 1964, razón por la cual los Estados Unidos intervino. Y en el año de 1955, el gobierno de Vietnam del Sur desistió de la idea de un referéndum para la reunificación del país, generando que Vietnam del Norte iniciara pues movimientos beligerantes, ¿no? O sea, provocaciones para guerra. Entonces, estas diferencias ideológicas de ambos territorios, de Vietnam del Norte, apoyada por la ideología comunista, y la de Vietnam del Sur, que era pues apoyada por la ideología del capitalismo, ¿no? Luego vamos a ver pues las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra de Vietnam? Una de ellas es que esta guerra, como todas las que se realizan aquí en la guerra de Vietnam, acabó con la vida más de 1 millón de militares y civiles, ¿no? 1 millón. Y más de 60.000 soldados estadounidenses. Miren cómo fue cruenta esta guerra, ¿no? Y aquí algo que nosotros siempre vamos a criticar es que la utilización de la bomba de napalm, que es un fuerte químico que dejó graves problemas de contaminación agrícola y deforestación de bosques, ¿no? Acá también se dieron grandes problemas económicos en ambos territorios de Vietnam. Y debido a la utilización de armas químicas, en los años próximos se registraron pues altos índices de suelos contaminados y malformación de ríos,
Esto pues es bastante criticable, ¿no? Y que se dieron pues en grandes cantidades. Acá también el resultado de la guerra convirtió pues en la derrota de los Estados Unidos y fue un duro golpe a su autoridad militar internacional. Y China y la URSS, o sea, la Unión República Socialista Soviética, se vieron favorecidas con el resultado del conflicto. Y aquí el efecto de mayor importancia fue la reunificación de Vietnam, ¿no? Eh, que acogió a los diversos grupos políticos y sociales en una sola reunión, en una sola región. O sea, se unificaron. Y los informes de la guerra de Vietnam indica pues que dejó alrededor de 10 millones de refugiados, ¿no? Esto fue algo desmesurado. Y al inicio de 1964, Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, da la aprobación para que Vietnam del Norte fuera bombardeada por las tropas de su país. Los pactos que se habían firmado 2 años atrás en Ginebra no habían sido cumplidos progresivamente por ninguna de las partes. Y eso pues habla de lo que fue el desarrollo de la guerra del Vietnam, ¿no? Y aquí vamos a ver que esto pues ha sido algo muy, muy lógico, ¿no? Eh, y que de alguna u otra forma eh, permitió pues saber, ¿no? Qué cosa se hizo, ¿no? Eh, se dieron muchas cosas. ¿Quién ganó la guerra de Vietnam? ¿No? A mediados de los 70, los movimientos pacifistas de Estados Unidos reclamaban fuertemente en el país norteamericano el fin de la guerra. ¿No? Y debido a la presión de estos grupos y a la gran cantidad de soldados americanos muertos en las batallas en el año de 1973, el gobierno de Estados Unidos aceptó el acuerdo de París, por el cual se establecía pues detener la guerra, ¿no? Finalmente las tropas de Estados Unidos se retiraron, ¿no? Y se consumó de esta manera pues la victoria de Vietnam, ¿no? Del norte y de todos sus aliados. Y aquí se dio pues la vuelta a la normalización formal de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Vietnam. Tuvo lugar el 11 de julio de 1995, ¿no? En octubre de 2013, Estados Unidos y Vietnam formaron un pacto que permitió pues, la transferencia de combustible y tecnología nuclear de Estados Unidos a Vietnam. Y a principios de octubre de 2014, Washington aprobó levantar parcialmente el embargo de armas a Vietnam, que había estado en ejecución desde el año de 1984. Muy bien, jóvenes queridos estudiantes, esa ha sido la clase de hoy. Entonces, pues, vamos a hacer la participación de ustedes para, para que puedan darnos la apreciación del tema. Muchas gracias. Buenas tardes. Permiso.